Shalom Aleichem, bienvenidos. Vamos a comenzar la sexta clase de Kabbalah básica. Estuvimos estudiando hasta ahora muchos fundamentos y como nosotros estudiamos todos los aspectos de la Kabbalah en base a la Hasidut,
base podemos comprender la divinidad y el mundo en que nos encontramos a través de un intermediario que es el intelecto. Entonces, como dijimos, el Baal Shem Tov nos enseñó que hay divinidad, que es Dios infinito, están los mundos creados y está el alma que hace de intermediario. Y entonces, como el macrocosmos es igual que el microcosmos, porque todo fue creado a imagen y semejanza, entonces dentro del hombre también está lo que nosotros llamamos los tres niveles. La divinidad dentro del hombre es el alma, los mundos son el cuerpo y el intelecto es el que hace la conexión. Ya habíamos dicho que espiritualmente hay tres almas. Está el alma divina, está el alma animal, y conectando los dos está el alma intelectual. Nefesh Elokit, Nefesh Abehemit, de Nefesh Asichlit. Eso es en general como está compuesto el judío. Con respecto a los no judíos ya hablamos muchas veces que hay distintos niveles. Depende si ese no judío tiene un alma judía en su interior, que eventualmente se va a convertir. Y está aquel no judío que esa alma divina está en forma muy maquis, muy alejada, que depende de si cumple los preceptos de los Bnei Noach, si es un justo de las naciones, entonces también eventualmente se va a convertir en judío, ya sea antes o después de la llegada del Mashiach. Entonces todo, como vemos, es relativo. Y relativo no quiere decir que puede ser cualquier cosa, sino que los tres niveles están allí, pero hay que analizarlos, cada uno de ellos en su contexto en especial. Entonces, nos explica el Baal Shem Tov y así trae el Hasidut, que para comprender todo eso tenemos que mirar nuestra alma, y a eso nos estamos dedicando, a ver la estructura del alma. Para aquellos que entran por primera vez, les queremos decir que dentro de nuestro sitio de internet Dimensiones hemos puesto un lugar donde está el material de estudio, y no sé si en este momento ustedes han ingresado al curso con su cuenta de Wizik, no estoy seguro, creo que no. Les pido que por favor ingresen la próxima vez con la cuenta de Wizik, así están inscritos y tienen acceso a todas las clases y el material de estudio que ponemos. Pueden bajar todos estos cuadros que están aquí. De todas maneras, por ahora, hasta que ustedes se acostumbren, los seguimos poniendo en la página web para que lo puedan bajar libremente. Entonces, lo que estamos estudiando aquí es el alma, y la clase anterior habíamos visto que el alma está compuesta de fuerzas interiores y vestimentas. Todo esto vamos a ir analizándolo paso por paso en el transcurso del curso, pero en general habíamos dicho que el alma tiene 5 niveles. El nivel superior, que es el más elevado,
que es Yehidá. Luego Hayá, son dos niveles del alma que corresponden al inconsciente, al Keter, como ven aquí, placer y voluntad. Luego está Neshama. Neshama siempre es el intermedio, correspondiente al mundo de Briah, tiene que ver con el intelecto. Ruach tiene que ver con las emociones del corazón. Y como ustedes saben, hay otro nivel que se llama Nefesh. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando hasta ahora, les voy a pedir que ubiquen dentro de este esquema, que me digan dónde ustedes ubicarían el nivel de Nefesh del alma. Como ustedes saben, el nivel de Nefesh del alma es el nivel más bajo, el que está investido dentro del cuerpo, el que se conecta directamente con el cuerpo. Entonces, dentro de este esquema, y como para que ustedes se guíen, no es parte de las vestimentas el alma, el Nefesh. El Nefesh es parte del cuerpo, digamos, del alma, o sea, de las fuerzas. Están las fuerzas circundantes o maquifín, las fuerzas internas o plinim. Por supuesto, como ustedes ven, como es a continuación, están dentro de las fuerzas internas. Cuando decimos externas o circundantes, son relativamente inconscientes, y cuando hablamos de las fuerzas internas, hablamos de las fuerzas que tienen que ver con el consciente. Entonces, díganme si tienen, ¿dónde ubicarían este nivel de Nefesh dentro de este esquema del alma? Como siempre, esto es un cuadro, pero todo cuadro hay que verlo como una estructura espiritual. Acá está ordenado en forma de tabla, pero evidentemente estamos hablando de algo que nos corresponde visualizar como algo no estático y esquemático, sino como algo que está en constante movimiento y evolución. Entonces, los 5 niveles del alma son Yehidá, Hayá, Neshama y Ruach. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, van en nivel descendente asociándose con los distintos poderes del alma, poderes o fuerzas. Entonces, yo no puse Nefesh en este cuadro para justamente incentivarlos a ustedes. Habíamos dicho en clases anteriores que cada uno de estos nombres que tiene el alma son los 5 apodos o nombres con que se llama al alma en general dentro de la Torah. Y entonces los sabios identificaron cada uno de esos nombres con uno de sus niveles. Entonces, si decimos que uno es un extremo, este extremo está en directo contacto con la luz infinita, con Dios, y el extremo inferior está en directo contacto con el mundo material, con el cuerpo. Entonces, ¿dónde lo ubicarían dentro de este esquema? Nadie se anima. Katia dice, el alma está dentro de Neshama. No sé exactamente qué es lo que has querido decir con eso. Habíamos dicho también que en general, cuando uno habla de todo el alma en general, con sus 5 niveles, lo llaman Neshama. Pero
cuando uno lo divide en 5 partes, Neshama es la parte intermedia. Es este nivel de la Neshama está asociado con el intelecto, con el cerebro. ¿Sí? Cuando se llama Sehel. Y el Sehel está compuesto de el aspecto oculto del Sehel, que es el poder del intelecto, y las fuerzas reveladas que se distribuyen en sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces, Nefesh está dentro de expresión y comportamiento. Ahora, vamos a especificar un poco más. Vemos que dentro de la expresión de las 4 sefirot, o los 4 poderes que tiene el alma para relacionarse con el exterior, están estos 3 que son los sentimientos con que uno se relaciona al exterior, pero todavía no es algo exteriorizable. Es cuál es mi sentimiento interior respecto al mundo externo. Entonces, el Nefesh es específicamente la sefirá de reinado. La sefirá de reinado ya vamos a ver qué significa en el alma, pero en definitiva es el nivel más inferior y que es lo que se inviste directamente en las vestimentas. Es ese nivel del alma que, por ejemplo, se inviste y transmite a mi cerebro el poder de pensar, o ese poder que se inviste en la mano y le da el poder de escribir. Habíamos estudiado en algunas de otras clases que hay distintos poderes. Hay poderes más generales dentro de cómo se expresan en el cuerpo y poderes más individuales. Entonces, por ejemplo, está el poder que se inviste en la mano para escribir o para moverse, pero por supuesto yo la muevo en forma consciente, o sea que también la mano está investida con mi poder del pensamiento. Pero, ¿cuál es el quid de la cuestión? Como todo es relativo, entonces el poder del pensamiento es maquif, es rodea al poder que se inviste directamente en la mano para escribir. ¿Sí? Estoy empezando a dar una idea de cómo funcionan los poderes del alma. Y todo esto ustedes lo pueden verificar dentro de ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí vemos los poderes del alma para que los vayan internalizando. Y cuando uno habla de las 3 dimensiones que habla el Baal Shem Tov, de que todo es divinidad, o sea, Elokut en hebreo, almas, Neshama y mundos, Olamot, cuando nosotros identificamos con el hombre, entonces la divinidad. Entonces vamos a poner aquí, para graficar un poco más este cuadro,
niveles de la realidad, ¿sí? Entonces, dentro de estos niveles de la realidad está lo que llamamos divinidad, lo que llamamos almas y lo que llamamos mundos, como explicamos recién. Ahora, si nosotros lo vemos en el hombre, la divinidad es el alma, el nivel de alma es el intelecto y el nivel de mundos es entonces en el hombre es el alma divina, el nivel de mundos es, a nivel de almas es el intelecto o alma intelectual, ¿sí? Y a nivel de mundos es alma animal. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Aquellos que no vinieron a las clases anteriores pueden volver a ver las clases y van a ver esto claramente. Ahora, cuando nosotros lo vemos a nivel de Dios, o sea, de la divinidad misma, ¿qué significa desde el punto de vista de la divinidad? Ese nivel superior dentro de la divinidad es lo que nosotros llamamos la infinitud o esencia. El nivel de almas, que es ese intermediario que conecta, es lo que se llama el fluir o creación, el poder de creación. O vamos a llamarlo de fluir o luz o luz creadora. Esta luz creadora es la luz que rodea todos los mundos. ¿Y qué serían los mundos dentro de la divinidad? Sería la creación misma, o luz interior. Entonces, está dentro de estas tres dimensiones entonces vamos a poner una cuarta dimensión, vamos a poner la esencia aquí. ¿Sí?
Entonces, este es el ser. Así como en el hombre es el ser humano, en la divinidad es el ser divino. Entonces acá lo podemos asociar perfectamente con los las cuatro letras del nombre de Dios, como hacemos siempre. Dice el Maggid de Mesrich, para graficar esto, que el acto de los tzadikim son aquellas almas que son capaces de ponerse por encima de los mundos y alcanzar la divinidad misma. La acción que hacen los tzadikim son más grandes que el acto de la creación. ¿Por qué? Porque en la creación Dios transforma la nada en algo. Pero los justos, al buscar la divinidad, transforman el algo, la realidad creada, la transforman en la nada absoluta e infinita. Y para comprender esto, es que trajimos esta frase, estos dos versos de Job. Aquellos que están con nosotros hace mucho tiempo van a poder leer un poco lo que está aquí escrito. Vamos a agrandarlo un poquito para que les sea más sencillo. Acá hay dos versos de Job. En el capítulo 19, versículo 26 y 27, hay una expresión muy interesante que vamos a tratar de entrar y estudiar un poquito hoy. Y que es muy utilizada en Kabbalah y en Hasidut para expresar justamente cuál es este acto del tzadik, qué es esto que nosotros queremos conseguir aquí. Dice Job, Beachar iri nikfu zot uminisari echazeh eloka asher ani echazeh li ועיניי ראו ולא זר, כלו תליותיי וחיקי. Todo el libro de Job cuenta la historia, una historia muy simple pero muy trágica a la vez, de una persona que vivía en Israel, que era muy rico y tenía una familia muy grande. De repente Dios le hizo perder todo lo que tenía, era muy temeroso de Dios, cumplía todos los preceptos, y entonces de repente le pasó algo que le pasa a mucha gente en este mundo, que es que de repente perdió todo. De repente en el cielo dijeron los ángeles acusadores, que fueron a decir a Dios, ¿cómo no te va a alabar Job? Si vos le das todo lo que él quiere, es feliz, tiene dinero, tiene familia, esposa, hijos, nietos, tiene futuro, es judío, tiene conocimiento de la Torá, vive en Israel, ¿cómo no te va a alabar? Entonces le dijeron, sacale todo eso y vamos a ver si te sigue alabando. Entonces, les recomiendo leer todo esto para conocer la historia, pero hay un momento que ustedes no van a poder comprender en profundidad lo que significa. ¿Por qué? Porque cuando lo prueban a Job y le quitan todo, incluso le quitan la salud y está muy enfermo,
todo llagado, postrado, vienen amigos de él a consolarlo, vienen amigos a tratar de razonar con él, y cada uno con distinto argumento, a tal punto que le decían: ¿cómo puede ser que todavía, a pesar de todo lo que te hizo Dios, vos seguís alabándolo? Entonces viene uno, viene otro, viene un tercero, y viene un cuarto que le empieza a hablar de tal manera que él empieza a reconocer y empieza a hacer todo este tipo de expresiones que en hebreo mismo es muy difícil de comprender. En castellano hay traducciones, pero la traducción no significa demasiado, como ustedes podrán ver aquí. Tienen expresión, tiene con significado en distintos niveles, en muchísimos niveles interiores, todo el libro de Job. Pero en definitiva, este cuarto amigo que lo viene a salvar, lo viene a consolar, le hace como una terapia tal que él se empieza a curar. Y de repente, sin darse cuenta, este cuarto amigo, no se dice que viene un quinto amigo, pero cambia la forma de expresión y es como que Dios mismo le estuviera hablando. Entonces, una de las tantas interpretaciones de esto es que esos 5 amigos o esos 5 seres que le hablan son los 5 niveles del alma. Entonces Job se va curando y se va acercando a Dios a través de que va meditando y va conociendo cada uno de esos niveles del alma, y expresa todo tipo de preguntas y expresiones que el Rav Ginsburg las llama expresiones cuánticas. Por ejemplo, hay una expresión que él dice: Ni bara eglei tal. En una de las clases de física, ustedes saben que parte del trabajo de Torah y Ciencia que realiza el Rav Ginsburg es que todos los temas de la ciencia los tenemos que identificar dentro de la Torah, porque la ciencia, cuando está bien hecha, es el estudio de la naturaleza, y Dios creó la naturaleza. Entonces, todo lo que descubre la ciencia lo podemos identificar en la Torah. Y uno de los pasos para poder identificar o convertir, legayer a la ciencia, así como es una mitzvah convertir a la gente que tiene un alma divina, ayudarlas para que sean judíos, para que revelen su alma divina. También es una mitzvah, es una buena acción hacer que la sabiduría de las naciones sea rectificada y revele que en realidad la ciencia es el estudio de la creación que hizo Dios. Entonces, una de las formas es hacer que los términos científicos sean dichos en expresiones de la Torah, en la lengua sagrada. Y una de esas expresiones es cuando el Rav habla de la física y de la luz. Hay un trabajo muy hermoso en nuestro sitio acerca de todas estas cosas, que los invito a estudiar. Pero el tema es que dice Job en determinado momento: Mi bara eglei tal. Eglei se pronuncia de la misma forma que Egel, como el becerro, pero en vez de Ain es Aleph, y entonces significa gotas de rocío. Entonces las gotas de rocío
ejemplifican esas gotas o esas partículas llamadas fotones en la ciencia, que no son ni energía ni son materia, sino que son un estado intermedio donde es la parte de partícula de la luz, y de la misma manera que cuando uno ve el rocío lo ve como una nube, pero cuando baja y empieza a postrarse sobre las plantas, sobre la naturaleza, esas gotas se van juntando y forman gotitas que uno puede ver. Y ese es el efecto que trae Einstein, que la energía y la materia son una misma cosa. Pero para que sea una misma cosa, como son dos opuestos, hay todo un rango intermedio en que la energía va pasando por distintos estados de condensación hasta que se forma la materia. Entonces, son todas preguntas cuánticas que hace Job, y una de las expresiones típicas es esta que está aquí, que dice Umibasari Hazé Loca. Esto es algo que está tomado por los sabios, por el Hasidut en especial, que significa: desde mi carne podré captar o visionar la divinidad. Entonces son dos cosas opuestas, porque la carne representa el alma animal y la divinidad representa a Dios, a aquello que está por encima. Entonces, esto está referido a la época del Mashiach, la época que nosotros vivimos. No solamente con nuestra imaginación o con nuestra alma podemos captar la divinidad, sino que nuestra propia carne, nuestros propios sentidos materiales van a ver la revelación de la esencia infinita de Dios. Entonces, dentro de esta expresión hay, como ustedes ven, una continuidad, por ejemplo, de 5 palabras. El Rav Ginsburg, en su libro de la estructura del alma, toma estas 5 palabras que hay aquí, que las vamos a poner aquí por separado, que es el final del primer verso y el principio del segundo verso. ¿Sí? Aquí está. Entonces, si nosotros un segundito que lo quiero poner de forma correcta. Si ustedes lo miran, este verso en hebreo, que su significado sería Ejazé Eloka Asherani Ejazé, aquí está 2 veces la misma palabra, Ejazé. Entonces significa veré o captaré o envisionaré la divinidad que yo vi, que yo por mí mismo he captado. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, es una frase muy especial. Yo ahora les voy a poner una música para que ustedes traten de analizar. Aquellos que nos siguen hace mucho ya conocen un poco las distintas técnicas con que analizamos las palabras numéricas, la estructura de las letras, la posición de las letras, etc. Mientras voy a poner una melodía y quiero ver cómo ustedes meditan acerca de esto, ¿ok? Después yo voy a contarles algunas cosas.
Este verso que habla sobre la contemplación de la divinidad a través del propio cuerpo es interpretado por distintos sabios de distintas maneras. Ustedes saben que cuando uno estudia Kabbalah, tiene la tendencia a materializar los aspectos espirituales. Entonces, cuando se dice que desde mi carne voy a ver la divinidad, de repente hay gente que piensa que abre los ojos y va a empezar a ver fantasmas, o almas, o auras, o distintos tipos de cosas, que todavía no existe, que eso en general es toda imaginación de la gente. Para poder envisionar eso ahora, como les decía, hay que ser un tzadik completo. Hay que ser una persona que esté perfectamente, su alma perfecta y su cuerpo perfecto, que sea un completo tzadik. Entonces él sí puede captar distintas cosas que nosotros no vemos. Pero cuando las personas normales como nosotros me preguntan qué es lo que vieron, o que hay fenómenos que... Entonces yo le digo que no, que traten de ver alguna cosa física, natural que ha sucedido, en general. Por definición el hombre no puede ver. ¿Por qué? Dice la Kabbalah que el cuerpo es la parte que cayó de la ruptura de los recipientes. Entonces es algo que está sin rectificar. Entonces nuestros sentidos no pueden captar la divinidad, porque están en un nivel muy bajo. Y asimismo, el tercer Rebbe de Chabad trae una advertencia del Baal Shem Tov, que dice que es preferible que no estudiemos Kabbalah. Le está diciendo eso a los judíos, no a los no judíos. Así que si a los no judíos le dice eso, imagínense a los judíos. ¿Por qué? Justamente por eso, porque la gente en general estudia Kabbalah y se empieza a imaginar cosas que no son. Y si la persona es muy sensible o tiene alguna inclinación o algún problema psicológico, eso le va a llevar a empeorar. Todo eso tiene que ser llevado en forma guiada por una persona que ayude, una persona que los dirija y que les muestre cómo todo esto es un proceso para refinarse a uno mismo, para llegar en determinado momento, pero por ahora nuestra captación es nada más que intelectual. Entonces por eso el Baal Shem Tov dice que no hay que estudiar la Kabbalah en forma tal de los libros de los grandes cabalistas, porque lo que ellos escribieron en esos libros no es para nada lo que la gente normal entiende de lo que está escrito ahí. Entonces, por eso, el Hasidut y el Baal Shem Tov vino a traer toda esa sabiduría. De todas maneras, el Baal Shem Tov dice que las enseñanzas de la Arizal sí son correctas. Pero de todas maneras, tienen que ser vistas como uno las experimenta en su propio ser. ¿Sí? Hay una tendencia, aunque no sea cabalista, no sea espiritual, por ejemplo, la gente tiene un perrito y le confiere a ese animal, cuando lo ve, le confiere cualidades humanas. Entonces cuando lo ve en alguna actitud de agradecimiento, dice que agradecido que es el animal, no es como los seres humanos que no son agradecidos, o que fiel, cómo me quiere, cómo me ama, cómo me teme. Y sin embargo, los animales no tienen el intelecto para poder comprender, y tampoco por menos todavía tienen un alma divina.
Entonces, esos sentimientos que ellos tienen son sentimientos condicionados, porque uno le da de comer, entonces ellos van hacia ese que les da de comer. Entonces, Dios le puso, por ejemplo, al perro la cualidad de ser fiel. Pero eso, ¿por qué? Porque eso le sirve a él para poder sobrevivir. Y así a cada uno de los animales. No es algo que el animal pueda desarrollar por sí mismo. No es algo que le sirva para aumentar su nivel de percepción de la divinidad o para elevar su alma a distinto nivel. Los animales, así como los ángeles, están siempre a un mismo nivel, no pueden elevarse. Solamente el alma investida dentro de un cuerpo humano se puede elevar. ¿Sí? Y todo esto que yo les estoy diciendo es, como estamos dentro de un curso básico de Kabbalah, son cosas básicas que ustedes tienen que saber. Entonces, cuando decimos esto que dice Job era un tzadik, y tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos aprender de eso que él dijo. Sabiendo que lo que él dijo tiene niveles de interpretación que está por encima de nuestra capacidad de comprender. Pero de todas maneras, como fue dicho en forma de palabras humanas, hay cosas que nosotros podemos comprender. Entonces, algunos sugieren, como Rashi, que esta expresión, que desde mi carne voy a captar la divinidad, hablan del impacto positivo que tiene el sufrimiento y el trabajo, el esfuerzo que uno hace para elevar la conciencia espiritual, para desligarse del aferramiento que uno tiene al mundo material y saber, empezar a comprender que hay cosas que están por encima y que son las que son el verdadero ser. Por ejemplo, que a pesar de que yo tengo necesidades físicas y deseos e impulsos, de todas maneras, incluso si yo no los puedo controlar, tengo que saber que hay algo superior dentro de mí que les da origen, y que si voy a ese lugar entonces voy a poder refinarlos, y voy a poder dirigir todo ese impulso para el lado correcto. De acuerdo con otros, la intención de Job aquí en esta expresión es decir lo opuesto. Bueno, yo no les conté el final de la historia de Job. Al final, cuando viene esa quinta personalidad y llegó a conectarse con su raíz espiritual, entonces, al ser consciente de todo eso, se curó. Y entonces, ¿qué significa eso? Que los ángeles subieron arriba y dijeron, bueno, Job nos ha vencido y pasó la prueba. Entonces merece que le recompense. Entonces volvieron a darle todo lo que había perdido y mucho más, y le dieron una nueva familia, y su cuerpo se curó y fue mucho más feliz y vivió muchos años, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las interpretaciones de toda esta historia de Job, que como está hablando en el futuro, dice, cuando mi carne se cure, cuando esté completamente curada, entonces yo ahí voy a poder captar a Dios. Y esto tiene que ver con lo que dice Maimónides en Ilhot Deot, en las leyes de lo que significa comprender la filosofía de la Torah, que para poder tener un conocimiento adecuado de Dios hay que tener un cuerpo sano. ¿Sí? Entonces esto aparentemente sería opuesto a lo que dice Rashi, pero en realidad es complementario. Entonces el Hasidut viene a conciliar estas dos interpretaciones aparentemente
en conflicto, sugiriendo que hay dos formas de recibir esa captación, esa iluminación, que deriva de las circunstancias que uno pasa en la vida. Y eso, entonces, tiene que ver con las dos formas en que Dios se nos presenta en este mundo. Por un lado, el cuerpo solo puede captar la divinidad que está inmanente, o sea, la fuerza que da vida y que nosotros vemos que vitaliza y que da existencia al mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos el mundo que nos rodea y la vida que hay en ello, podemos, en cierta manera, comprender, captar, sentir que está Dios creándolo. Eso se llama, lo que dijimos antes, Or Makif o Or Asobev, la luz que rodea o que envuelve la divinidad y que es la inmanencia, o sea, la existencia de Dios dentro de todas las cosas. Dios está presente dentro del mundo creado. Pero por otro lado está la trascendencia divina de Dios, que está por afuera. Cuando uno dice por afuera, por ejemplo, cuando nosotros vemos a alguien que está haciendo algo, vemos la actitud física que tiene, pero a través de sus actos podemos saber cuál es su intención. Entonces, la actitud física que nosotros vemos en una persona nos dice, estamos viendo lo que captan nuestros sentidos, pero a través de eso que captan nuestros sentidos podemos inferir cuál es la intención. ¿Sí? Y cuanto más conocimiento tenemos de esa persona, de esa situación en que se encuentra, entonces más podemos saber acerca de sus intenciones ocultas. Así también sucede con Dios en la realidad. Entonces, esas son las dos formas en que podemos captar a Dios. ¿Sí? En paralelo con estas dos circunstancias que afectaban a Job. Entonces, el Hasidut explica esto a partir de estas palabras del verso, cuando dice desde mi carne. Como decimos siempre, el Hasidut habla del alma, es de ese intermediario. Entonces, uno habla de la divinidad que está por afuera, otro habla del mundo material, y el Hasidut explica esto de Job viendo cómo es nuestra psicología, nuestra psiquis, nuestra moral. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en nuestra moralidad, en nuestra forma de ser, en nuestras características personales, entonces podemos llegar a obtener un grado de humildad, y a través de esa humildad nosotros podemos despertar a la captación de la esencia infinita de Dios. ¿Sí? Entonces no hablo de la falsa humildad, sino de la verdadera humildad que uno siente, como sentirse que es nada frente al infinito de la naturaleza, o a la sabiduría del sabio que está frente nuestro, o ante la grandeza de Dios que no se puede imaginar, de lo que uno se puede imaginar de lo que es el infinito. Entonces, para tener humildad, uno tiene que sentir temor de Dios. Ese temor que uno tiene no por el castigo, que sería la primera parte, sino por el temor a hacer algo que esté en contra del plan divino de la creación, o sea que podemos arruinar de alguna manera los planes de Dios, los planes del Rey.
Entonces, cuando nosotros nos sentimos tan bajos, no solamente humildes, sino que nos sentimos que no somos nada y que no tenemos capacidad para nada, entonces eso nos permite pedirle a Dios que Él venga y se nos revele. Entonces de esa manera transformamos algo que está completamente por encima de nosotros a algo que está presente dentro de nuestra realidad diaria. ¿Sí? Entonces esas son las tres formas, nuevamente, en que uno interpreta tres formas generales basados en estos tres niveles de divinidad, almas y mundo, en que uno interpreta todas las cosas. En este caso, la expresión de Job. Vamos a ver esta expresión de Job desde otro punto de vista. Recién les pedí que ustedes mediten en esto, en estas palabras, y por eso es importante que aprendan hebreo y empiecen a captar las formas en el hebreo. Cuando uno dice voy a visionar, ejazé, leejos, es ver con el ojo de la mente, con el ojo interior. Lo que nosotros hoy vemos con el ojo interior, en el futuro lo vamos a ver con nuestro ojo físico. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos con... ¿Cuál es el poder que tiene el ojo físico hoy en día? El poder de Reía. Reía significa ver. ¿Sí? Sería una conjugación diferente de esta misma expresión. Pero entonces esa forma, ese RE es la forma física que nosotros vemos en este momento de lo que sería una forma profética o espiritual de ver a través de nuestros ojos materiales, nuestra lente material. Entonces, lo que nosotros llamamos reía, que lo vemos con el ojo, en esta expresión es ejezé. La raíz de ejezé es het, het, zain, hei. ¿Alguien sabe lo que quiere decir estas tres letras? Het, zain, he, ejezé, significa, en hebreo se pronuncia hazé, y hazé significa pecho. El pecho de la persona, hazé. ¿Qué es lo que representa el pecho de la persona? El corazón. Cuando uno siente temor y amor, siente una cosa acá en el pecho. Entonces, para entender un poco lo que significa este ejezé loca, significa que no solamente lo voy a ver intelectualmente o con mis ojos físicos, sino que mi corazón y todo mi ser va a captar a Dios. Entonces, esta es otra enseñanza que obtenemos de lo que va a pasar en el futuro por venir, que el Arisa nos enseña que hay un poder de interinclusión, y algo pudimos leer también, aprender cuando recibimos la Torah, que cuando recibimos la Torah todos los sentidos se cambiaron o se interincluyeron, y está dicho que con nuestros ojos podíamos ver los ruidos de los relámpagos, y con nuestros oídos podíamos escuchar la luz de las antorchas. Entonces, aquí también, cuando venga el Mashiach y se revele la verdadera esencia de Dios, como en todas nuestras
partículas de nuestro ser están incluidas todas las demás, desde todas las partículas nuestras, no solamente en nuestros ojos, vamos a captar la divinidad. Por eso dice desde mi carne. Mi carne significa todo el cuerpo, no solamente de mis ojos físicos, ¿sí? Es una imagen completamente fantástica. Es una imagen que no sé si en alguna historia, algún libro de ciencia ficción, a alguien se le habrá ocurrido algo así. Cuando uno lee libros de ciencia ficción, puede ser que a alguien se le ocurrió que el ojo está en el pie o que el oído está en la espalda, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es como cambiar de lugar algo que no cambia en realidad la esencia de la cosa. Pero que todo el cuerpo, y cuando hablamos de todo el cuerpo en el hombre, hablamos de toda la creación. O sea que no solamente el ser humano va a revelar la divinidad y va a captar la divinidad, sino que todos los animales y las plantas y las piedras van a captar la divinidad. ¿Sí? Es algo completamente fabuloso. Si hay algún escritor, o ustedes conocen algún buen escritor, que capte esta idea y escriba un libro, con esto puede hacerse un bestseller de cosas que nunca se escribieron. Entonces esto con respecto al significado interior de estas palabras. Con respecto como le gusta al Rab y nos gusta a todos nosotros, a las letras mismas y a la gematria de las letras, el Rab nos cuenta que la palabra Ejazé, Alef Het Zain Hei, aparece en distintas formas 4 veces en toda la Torah. 2 veces aparece aquí, como ustedes ven en este verso, en estos 2 versos, en el libro de Job. Entonces, el Rav Ginsburg hace un juego, que es lo que acabamos de escribir recién, meditando acerca de estas 5 palabras. Por de pronto, a alguien se le ocurre alguna cosa, por más, como ustedes ven, capaz que la cosa que a ustedes les puede parecer más disparatada es justamente lo más fabuloso que existe. ¿Qué es lo que ustedes ven? No ya solamente en el concepto, sino en la estructura y alguna particularidad en estas 5 palabras. Por de pronto son 5. Muy bien. Eso es lo primero que nos trae el Rab, es que las 5 comienzan con la letra Aleph. Y la letra Aleph tiene mucho significado para nosotros, ¿no? Israel también trae algo interesante que luego vamos que en realidad es lo que estuvimos hablando hasta ahora, después vamos a agregar alguna cosa más acerca de esto. Pero lo primero que se ve, lo primero que salta a la vista, es que todas las palabras empiezan con Aleph. Y la Aleph, que es la primera letra de Aleph Bet, simboliza la imagen divina con la cual Dios creó al hombre. ¿Sí? Si uno, ahora no lo vamos a hacer, pero si uno trata de imaginar un poquito todo este asunto, uno ve la forma del hombre. El valor numérico, ahora podemos ver también las 5 letras finales. Si ustedes miran las 5 letras finales, ¿cuáles son? Entonces, lo primero que uno ve es que las 5 letras, las 5 palabras empiezan con Aleph. ¿Sí?
No sé si a ustedes les gusta este tipo de juegos, pero cuando veamos los resultados de todo esto, vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, 5 Aleph, que representan 5 niveles del alma, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos 5 letras finales. Y las 5 letras finales son Hei Hei, Reish, Yud Hei. ¿Qué podemos decir de estas 5 letras finales? Por de pronto, hacemos la gematria. ¿Cuánto suman estas letras finales? La Reish son 200, 3 Hei son 3 por 5, 15 y una Yud son 10, 225. ¿Qué nos dice 225? Como son 5 letras, 225 lo podemos dividir por 5. ¿Cuánto nos da 225 dividido 5? 45. ¿Qué es 45? Es una palabra que ustedes ya conocen hace mucho. ¿La gematria de qué palabra? Empieza con Aleph, sigue con Dalet, termina con Mem. Es uno de los nombres de Dios, una de las gematrias del nombre de Dios, Ma, como dice Esperanza, que también es Adam. Emet todavía no, porque Emet es con Taf, pero ya vamos a ver cómo también acá está la palabra Emet. Entonces, Adam, hombre, ser humano, que se crea el que representa la continuación de Dios aquí abajo. Si nosotros tomamos la primera, tercera y quinta palabra, tenemos algo muy interesante. Por de pronto, la palabra que más estuvimos estudiando es Ejezé. ¿Cuál es la gematria de Ejezé? ¿Quién me puede decir la gematria de Ejezé? 21. ¿Alguien recuerda lo que es 21? Hay un nombre de Dios que es gematria 21, ¿no? Que es lo vamos a separar. El nombre Ekie. Como no se pronuncia el nombre tal como es, en vez de la Hei lo pronunciamos como una Kei. Entonces, hay una expresión, algo que estudiamos muchas veces. Si nosotros decimos Ejezé, Asher, Ejezé, ¿sí? Ejezé, Asher, Ejezé. Voy. ¿Alargamos un poquito más la clase o dejamos para la vez que viene? 5 minutos más para terminar esta idea. Entonces, hay una expresión que nos recuerda Ejezé, Asher, Ejezé, que tiene que ver con este nombre de Kie. ¿Se acuerdan que cuando fue dicho
Ekie Asher Ekie, cuando Dios le presentó a Moshe en la zarza ardiente, eso lo pueden ver en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 34, teóricamente se traduce yo soy el que soy. En realidad está escrito en forma futura, entonces la traducción más o menos exacta, aunque esto no tiene traducción, sería seré el que seré. Cuando Moshe le pregunta, cuando le diga al pueblo de Israel, dice, ve al pueblo de Israel y dile que Dios los quiere sacar de Egipto, y entonces dice, yo soy Arel, Swataim, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a seguir lo que yo les diga? ¿Quién me está mandando? Le preguntó Moshe Rabbeinu frente a la zarza ardiente. Entonces, cuando me pregunten el nombre de quién me manda, ¿quién le voy a decir? Entonces Dios le dijo, Ekie Asher Ekie. Y así es como Dios se identifica a sí mismo frente al pueblo que va a redimir. ¿Sí? Entonces es un nombre que tiene que ver también con la redención en todo momento. Así explica Rashi también. Es un nombre que tiene que ver con la redención, o sea que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y tiene que ver justamente con la fraseología de Job. Nibasaría Hazé Loca. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Ve, porque está yendo con la verdad. ¿Dónde está la verdad aquí? Cuando nosotros decimos Ekie, ayer Ekie, es como decir 21 veces 21. 21 veces 21. ¿Cuánto es 21 veces 21? 441. ¿Sí? 441 tiene algo de 45 porque tiene, si nosotros este 1 lo sumamos al segundo 4, nos da 45, pero en realidad 41 es la gematria de la palabra Emet. Entonces, ve al pueblo y sálvalo porque yo soy la verdad. Y esa es la verdad que se va a revelar. Está dicho que cuando Dios creó el mundo por primera vez, cuando Dios creó el mundo por primera vez, fue destruido porque lo creó con el atributo de la verdad. Y la verdad no admite ocultamiento ni mentira, entonces el mundo se destruyó. Pero para salvarlo, al pueblo de Israel tiene que ser ese atributo de la redención eterna, que va a ser tanto por eso está dicho que en el primer exilio va a ser igual que en el último, van a ser salvados como en el último. Y por último, si ustedes ven Ejazé Eloka, ¿cuál es la gematria de la palabra Eloka? A ver si se acuerdan. La gematria de la palabra Eloka, 42. Muy bien. La palabra Eloka, 42, es el doble de 21. O sea, Eloka es 2 veces ese nombre de Dios. O sea, representa esas dos partes que componen la verdad, la interinclusión de la verdad, o sea que en cada uno de esos Ekie está 21 veces Ekie, y que representa esas, como es 2 veces, Eloka, representa, es otro nombre de Dios, que sería la forma singular del nombre de Elohim, y como es 2 veces 21, representa justamente a esas dos luces
esas dos energías que habíamos hablado antes, que es una la que está en el interior y otra que está en el exterior. Entonces, cuando dice yo, y Basari Hazei Loca, voy a ver no solamente la luz que llena los mundos, que yo puedo percibir en este momento, sino también aquella luz que está por encima de los mundos. Bueno, esta es parte de la meditación que nos trae Rav Ginsburg en su libro La estructura del alma. Yo sé que hay otro libro en circulación que también se llama La estructura del alma, pero tienen que saber que este libro, a pesar de que todavía no lo tradujimos, fue escrito antes que el otro libro escrito por basado en las enseñanzas del Rebbe de Breslev. Entonces, esperemos que este libro esté pronto a disposición de todos ustedes. Yo en este momento estoy copiando todo lo que acabo de escribir, que en determinado momento lo van a tener todo esto dentro del libro, pero por ahora, como el libro no está escrito, se los voy a poner como parte del material de estudio. ¿Sí? Aquellos que entraron más tarde, los invito a ingresar nuevamente al inicio de esta clase, y además no solamente al inicio de esta clase, sino también a ver a todas las clases que dimos hasta ahora. Es importantísimo que recopilen y estén al tanto de todo el material, porque eso les va a ayudar a... me despido porque se acaba el tiempo, pero entren e ingresen a todas estas cosas y nos vemos mañana en las clases. Shalom Aleichem.